Esta semana, el pasado lunes, Yolanda y yo estuvimos de paseo y fuimos a visitar las trincheras de la ruta de Orwell en Alcubierre, en Huesca. Está apenas a media hora de aquí. Me aparto un poquito y así veis algunas diapositivas. Supongo que alguno de vosotros habrá estado. ¿Alguien ha estado por ahí? Sí, uy, pues no muchos. Pues es un sitio que os recomiendo que podáis visitar, porque sobre todo para los que suspendierais historia o para los que no conocéis muy bien el tema de la Guerra Civil Española, pues es un vestigio de parte de esa guerra. Y la verdad es que es un sitio que está ahí perdido, como buena trinchera que es. Está, en este caso, estas trincheras están en alto, en una loma, y ahí no se ve muy bien, pero hay toda una alambrada que protege todo lo que es el cerco de la trinchera. Al fondo se ve la carretera. Está puesto ahí porque la utilidad que tenía esta trinchera era salvaguardar el paso de personas desde Zaragoza y el sur hacia el norte para poder huir dirección a Francia. Te veis una imagen desde dentro de la trinchera, cómo se ve todo el paso, y supongo que sabéis lo que es una trinchera, ¿verdad? Una trinchera es un lugar desde donde te proteges para poder atacar al enemigo sin que él te ataque a ti, o al menos estando protegido de ellos, ¿verdad? Tiene diferentes zonas. Esta es para una zona común, para 3-4 personas. Tiene un polvorín, tiene incluso un pequeño búnker para esconderte ahí para cuando viene el ataque aéreo. Esta caseta que queda ahí es donde los más de 100 personas que estaban en la trinchera pues hacían vida. Y cuando te asomas alrededor, cuando sales de ahí un poquito de la trinchera y empiezas a mirar alrededor y ver los Pirineos al final y ves el paso que viene desde Zaragoza hacia el norte. Le comentaba a Yolanda un poquito antes de esa foto, viendo un poco el asentamiento y viendo un poco todo. Es curioso, pero imagínate la vida de un asentamiento aquí, de un grupo de personas aquí. Su única motivación en la vida es defender esa trinchera para poder defender a las personas que van de paso. Da igual lo que pase fuera, da igual lo que ocurra en otros lugares, da igual porque ellos estaban ahí mientras tenía lugar la batalla del Ebro, una de las más virulentas, una de las más duraderas de la guerra civil. Tu misión no es otra que estar ahí, pasar ahí los días para que por la noche, en la oscuridad de la noche, ser de utilidad a los que pasan. Pero al mismo tiempo pensaba, y esto ya ha sido más durante la semana, ¿qué ejército intentaría ganar una batalla desde una trinchera? Creo que, al menos que yo recuerde, tampoco soy muy historiador, pero nunca he visto o nunca he escuchado de un ejército que dijera, oye, hagamos una trinchera, guardémonos aquí en medio del campo y así intentaremos ganar la batalla. La trinchera es una herramienta de batalla, pero no es, ni mucho menos, la batalla en sí. Forma parte de eso, pero no puedes refugiarte en una trinchera. La realidad de la Guerra Civil Española en el año 1938 es que cuando terminó la batalla del Ebro, las tropas franquistas subieron hacia el norte y sobrepasaron con facilidad esa trinchera. Porque basta que venga un ejército más numeroso o que venga cazabombarderos, ¿verdad? Y deje de caer las bombas para que esa trinchera se quede en nada. Cuando pensaba en esto, evidentemente, creo que ya está ahí la diapositiva puesta, lo que pensaba es que hay que salir de la trinchera. La trinchera está muy bien, la trinchera cumple su función en un momento determinado, pero hay que salir de la trinchera. Pensaba en esto, por supuestísimo, pues a la luz de todo lo que estamos meditando, reflexionando, aprendiendo
a lo largo de este año, no solamente en el tiempo de la predicación, sino todo. A veces podemos quedarnos en la trinchera y no acabar cumpliendo la tarea, la obra para la cual Dios nos está llamando. Hace apenas 2 semanas, cuando hablábamos de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, esa declaración de intenciones, que era el cumplimiento de Isaías en el capítulo 61, que Jesús en la sinagoga dijo, ¿recordáis? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros decíamos, vamos a intentar de hacerlo sobre nosotros. El Espíritu del Señor, ese Espíritu de poder, ese Espíritu que recibieron los primeros discípulos y que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no os quedaréis como hasta ahora escondidos en el aposento alto, sino que seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como parte de eso, aproximadamente 3 años antes, es cuando Jesús estaba en la sinagoga leyendo eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hablábamos, sí, es por hacer un resumen muy rápido, de que Jesús lo llevó a cabo con su propia vida, en su propia persona, con el testimonio de quién era, manifestando el fruto del Espíritu Santo y también con su conducta día a día, pero también lo hizo a través de hechos milagrosos, ¿verdad? Él fue allí donde estaban las personas y manifestó el poder de Dios. Tuvo autoridad en sus palabras a la hora de enseñar y el testimonio de otros al final fue, ¿quién es este? Que predica, que enseña, que actúa o que tiene autoridad sobre absolutamente todo. Vimos cómo Jesús glorificó al Padre con su vida, con su ministerio y dio posibilidad a que otros también glorificaran al Padre a través de lo que Él hacía. Un detalle importante en esta segunda parte, que no tenía planeado que fuera una segunda parte de la predicación de hace 2 semanas, pero creo que nos va a ayudar para complementar todo eso, es que Jesús nunca hizo 2 veces exactamente lo mismo. No sé si os habéis dado cuenta de eso, pero si algún día queréis leer, o en 2 días, en 2 ratos, leer los 4 evangelios del tirón, os daréis cuenta de qué manera Jesús atendía a las personas. Unas veces simplemente se sentó a escucharles, otras veces les enseñó. En algunas ocasiones incluso hasta levantó a alguien que había muerto. Otras veces alimentó, otras veces sanó, otras veces desafió, otras veces alimentó de manera real a través de sus milagros, pero nunca hizo 2 cosas exactamente iguales. Incluso algunos milagros de sanidades, de vista a los ciegos, ocupó y lo hizo en diferentes lugares y de diferentes formas. ¿Y sabéis por qué? Porque Jesús hizo eso como forma de llegar a suplir la necesidad particular y concreta de cada persona. Evidentemente, para hacer eso, Jesús no pudo atrincherarse. Tuvo que salir a encontrarse con la necesidad allí donde estaba. Y es curioso, bueno, no es curioso, es interesante, que el Evangelio de Juan, uno de los verbos, movimiento, uno de los verbos que predominan en el Evangelio de Juan, ¿sabéis cuál es? El verbo apostoleo. ¿Os suena de algo? Está en griego, apostoleo. ¿Qué palabra pensáis que sale de ahí? Apóstol, ¿verdad? ¿Y sabéis lo que significa el verbo apostoleo? Enviar. Enviar
hacia afuera, bien sea una persona o bien sea un mensaje. En el Evangelio de Lucas he hecho una búsqueda y con algunas herramientas digitales que tenemos, pues es muy fácil, ¿verdad? Pones apostoleo y te sale cuántas veces aparece esa palabra en el Evangelio. 133 ocasiones en el Evangelio de Juan, muy poquitas en el resto. Evidentemente, de ahí podemos entender cómo empieza el Evangelio de Juan diciendo que la luz fue enviada, que el Hijo de Dios fue enviado desde los cielos a la tierra y cómo Jesús después cogió a un grupo de sus seguidores y los envió, los comisionó a hacer exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Hace 2 martes en el grupo de estudio bíblico, en el grupo que hemos hecho para formación de evangelismo, por cierto, en el boletín aparece mal, es el martes 26, próximo martes tendremos la segunda parte. Si no estuviste en la primera y quieres venir el martes a las 8, quiero recordar que era a las 8, ¿verdad? 8:30 de la tarde. Si quieres venir a ese encuentro para hablar sobre evangelismo, puedes hacerlo y ya te pasaremos la primera parte. Pero hace 2 semanas en la primera parte hablábamos de un mensaje muy claro, concreto y directo que Jesús dio a sus apóstoles y que se encuentra precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y versículo 21, que para mí no es que lo haya descubierto yo, ni mucho menos, pero para mí es un resumen claro y conciso de cuál es la misión que tú y yo tenemos como hijos de Dios, cuál es la misión que la Iglesia de Dios tiene. Jesús, después de resucitar, se encuentra con sus discípulos y le dice: paz a vosotros, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. De la misma manera que yo he sido enviado por el Padre, yo ahora os envío a vosotros. Y eso, hermanos, es un tesoro. Porque podemos tener muchísimas preguntas acerca de cómo Jesús lo hizo, pero lo importante es que podemos ir a la palabra y encontrar cómo Él lo hizo. Y de la misma manera que Él lo hizo, entonces tú y yo podemos hacerlo. Jesús fue enviado y entonces su envío es sinónimo del nuestro. Si alguna vez tienes dudas acerca de qué debe hacer un cristiano, mira a Jesús, mira lo que Él hizo y entonces sabrás lo que tienes que hacer. Hablábamos también de la palabra cristiano, la etimología de esa palabra. En el original significa cristito, un Cristo pequeño, un Cristo en miniatura. De alguna manera, una réplica de Cristo. Y eso no puede ser solamente en una fachada, sino en todo el contenido de lo que significa. Me gusta, y aunque esté en el Evangelio de Marcos, es un versículo que precisamente habla de Cristo siendo enviado desde el cielo, viniendo, algo que vamos a celebrar dentro de muy poquito, pero cómo Jesús continuamente se movía. Está en Marcos 1:38. Cuando después de hacer algunos milagros Jesús se retira a orar por la noche, sus discípulos empiezan a buscarle, entran en pánico porque no encuentran a Jesús y por la mañana, muy temprano, Jesús vuelve y le dicen: Señor, ¿dónde estabas? Que está todo el mundo buscándote. Y la respuesta de Jesús dice: sí, pues vámonos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. No he venido a atrincherarme, no he venido a quedarme en un sitio, sino he venido a ser de bendición para que podáis también ser vosotros de bendición a todas las naciones de la tierra. Desde el principio de su ministerio, Jesús inculcó a sus discípulos la importancia de estar en movimiento. Si me acompañáis al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, solamente unos flashes, pero creo que son tremendamente significativos. Lucas capítulo 9. Son los 2 momentos en los que Jesús comisionó, envió primero a los 12 y después a los 70, para que fueran, después de haberles enseñado, después de haberles
pedido que les acompañaran, después de que ellos hubieran visto todo lo que Jesús estaba haciendo, Jesús les envía, y les envía con algo muy simple, pero tremendamente importante. En el capítulo 9 y versículo 2, versículo 1, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2, los envió, ahí está el verbo, ¿verdad? Postelo, se envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. También en el capítulo 9, unos versículos más adelante, en los versículos 10 y 11, dice que vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús envía a que lo hagan y Jesús atiende a aquellos que vienen a él también para hacer lo mismo. Y en el capítulo 10, unas cuantas páginas más adelante, porque el capítulo 9 es extenso, en el capítulo 10, de nuevo Jesús manda a 70. Los versículos 8 y 9 les dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, me encantan estos detalles, comed lo que os pongan por delante. Aquellos que hemos sido un poco quisquillosos a la hora de comer, un poquito delicaditos de niños, que no nos gustaba comer cualquier cosa, ¿verdad? Comed lo que os pongan por delante y sanad los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Podríamos tirarnos aquí una hora hablando de este versículo. Pero para mí hay varias cosas importantes y es cómo recogen el espíritu de lo que significa ser empático con los demás. No se trata solamente de ir, de decirles 4 cosas y salir pitando de vuelta, vaya a ser que me pregunten. Se trata de ir, de pasar tiempo, de comer incluso, de identificarte en lo más íntimo que una persona puede ofrecerte, que es su casa, su hogar, su comida. Formar parte de ese entorno, comer lo que te pongan por delante. Y después, si hay enfermos en esa ciudad, sanarlos, pero decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El jueves, cuando estaban los hermanos de la iglesia en misión urbana, hablaba acerca del reino de Dios que se acerca, que será el tema que estaremos tratando en diciembre, y cómo Jesús personifica lo que es el reino de los cielos. Ya lo desarrollaremos de una manera muchísimo más amplia. Pero el reino de los cielos, hermanos, se acercó y se ha acercado y sigue estando cercano a todos nosotros. Porque el Espíritu Santo está en medio nuestra. Porque el Espíritu Santo quiere formar parte de tu vida y porque la mano de Dios todavía no se ha acortado. Hacer lo mismo que Jesús hacía. La clave, de nuevo, recordamos, estaba en la necesidad personal del momento y no en un patrón a seguir. Saber identificar dónde está la necesidad y poder ir con actos y también con palabras de testimonio acerca de la salvación y del perdón que Dios quiere seguir ofreciendo al ser humano. Hermanos, todos y cada uno de nosotros hemos sido enviados a hacer lo mismo, a predicar el reino de Dios, a decirle a este mundo que el reino de los cielos se ha acercado y a mostrarlo con nuestros hechos, mostrarlos con nuestro carácter, mostrarlo con nuestras palabras y siendo sensibles a las necesidades de aquellos que están clamando por soluciones para sus vidas. Hemos leído Mateo 25, 31 al 46, un texto precioso, pero un texto sobre el que a mí siempre me gusta alertar. Te invito a ir al capítulo 24 de Mateo. Y digo alertar porque creo que es uno de los pasajes más usados para hablar de acción social, de cómo tenemos que ir a aquellos que están pasando por necesidad, sea en la cárcel, sea en la calle,
sea en sus casas, sea donde sea. Pero contiene un riesgo ese pasaje. Cuando lo cogemos y lo sacamos del contexto y lo ponemos delante nuestra y nos quedamos con él. Y es el riesgo de lo que cayó o terminó cayendo la así denominada teología social, para acabar diciendo que la salvación también es por obras. ¿Sabéis cuál es el riesgo de eso? Entonces no busco la salvación que Dios me da, sino que busco ser salvo a través de lo que yo hago a los demás. Y la palabra de Dios dice sobre todas las cosas que la salvación es un regalo gratuito que tiene su iniciativa en el corazón de Dios, que envía a su Hijo para hacer aquello que tú y yo no podemos hacer, que es ganar nuestra reconciliación con Dios. Así que el pasaje de Mateo no es una descripción de salvación. Tiene un contexto mucho más amplio. No me he equivocado, os he dicho que vayamos al capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Y el texto que hemos leído está en el capítulo 25. ¿Sabéis lo que ocurre en el capítulo 24 de Mateo? Que Jesús empieza a hablar acerca del final de los tiempos con sus discípulos y les explica que el día y la hora nadie sabe cuál es. Lo encontramos en Mateo 24 y versículo 36. Lo tenéis por ahí muy cerquita. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el mismo capítulo 24 y versículo 42 hay un verbo importante también, velad, que significa estar despiertos, estar atentos, estar haciendo aquello que se supone que tenéis que hacer, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el versículo 45 al 51, Jesús empieza a relatar una parábola para ilustrar esa realidad. No sabemos cuándo el Rey volverá, no sabemos cuándo será el final de los tiempos, no sabemos cuándo Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿O alguien lo sabe? ¿Tenéis por ahí anotado en vuestro calendario? Para que os avise media hora antes, como cuando tenéis una cita, hey, que viene el Señor, prepárate, ponte guapito para recibirle. ¿Lo tenéis? Yo no lo tengo. Nadie lo tiene. Mi teoría es que si alguien acertara, pues el Señor diría, pues ahora no. No sabemos cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? Y fijaos las 4 parábolas que Jesús cuenta. La parábola del siervo fiel y prudente. Si esa es la realidad, ¿qué se espera que hagáis vosotros? Que estéis cumpliendo con lo que vuestro Señor os ha dicho. El Señor se ha ido, ha dejado a vuestro cargo la casa, pero vuestra función es seguir cumpliendo con vuestra tarea hasta que Él vuelva, sí o sí. En segundo lugar, cuenta la parábola, ya ahora sí, en el capítulo 25, versículo 1 al 13, la parábola de las 10 jóvenes, o como en algunas versiones también veréis, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. 5 que esperan atentamente a que venga el novio, costumbre judía, para acompañarle con sus lámparas hasta el lugar, y 5 que dicen, bueno, pues mientras este viene. Parece que la costumbre era al revés que la de aquí. Aquí hay que esperar a la novia un montón de tiempo. Pues aquí parece que el novio es el que tarda, ¿verdad? Pues hay 5 que se echan a dormir. De forma que no alimentan la lámpara de aceite. Y cuando el novio viene dice, por favor, ¿podéis darnos un poquito de aceite? Y la otra dice, sí, hombre, te voy a dar de ti el aceite para quedarme yo también sin ella. Ahora te aguantas. Y el Señor dice, cuidado, no echéis a dormir. Después relata la parábola de los talentos, ¿recordáis? Un siervo dio 5 talentos, que era un montón de dinero, a otro dio 3 talentos, que era un montón de dinero, y a uno dio un talento que era un montón de dinero también. Y hubo uno que dijo, pues como yo sé cómo es mi Señor, mejor lo escondo
para que cuando Él venga, tenga ahí algo que coger. El Señor le condena y le dice, siervo imprudente. Como mínimo haberlo puesto en el banco, que hubiera producido intereses. Recordáis la parábola, ¿verdad? Así que eso, quitárselo y dárselo al que tiene más. Este parece que sí que se ha puesto bien las pilas. Al final de esta sección, en el capítulo 25, que hemos leído los versículos 31 al 46, ¿cómo empiezan las palabras de Jesús? Pues contando otra parábola. Al final de los tiempos, recordad que Jesús va a separar a unos de otros. Nosotros hay una palabra muy fuerte ahí, cabrito, no es un insulto, es simplemente el animal. Dice, va a separar a las ovejas de los cabritillos como el pastor separa a unos de otros. ¿Y cuál es el punto importante de ahí? El juicio, ¿verdad? El juicio del final de los tiempos. Y después le dice, porque el reino de los cielos es semejante a eso. A alguien que sale, ¿verdad? Que se encuentra y lo que hace es describir ese juicio y quiénes serán las ovejas y quiénes serán los cabritillos. Separando unos de otros. Y dice, pues hay unos que se ponen las pilas, que salen de la trinchera, que van a suplir las necesidades de los demás, que están dando el callo, y hay otros que no, que se han quedado atrincherados, que pensaban que todo esto era cuestión de estar bien seguritos ahí, escondidos, agachados, que nadie me toque, que nadie me invada. Hermanos, la misión del cristiano, en base a estas 4 parábolas, ¿sabéis cuál es? Actuar con fidelidad cumpliendo con nuestro deber, primera parábola. Actuar con prudencia, estando preparados y sin dejarlo todo para el último momento, parábola de las vírgenes. Utilizando todo lo recibido para el beneficio del reino, parábola de los talentos. Y sirviendo a los demás, parábola de las cabras, las ovejas. La misión del cristiano y la misión de la iglesia no es atrincherarse, sino salir y estar dispuesto a ir allí donde Dios quiera que seas de utilidad. Evidentemente, nosotros no tenemos más que preguntarnos, ¿estás siendo un siervo malo o estás siendo un siervo prudente? ¿Eres como una joven insensata o eres una joven prudente? ¿Estás guardando tu talento o lo estás invirtiendo? ¿Eres un cabrito o eres una oveja? ¿Estás a la defensiva o estás a la ofensiva? ¿Estás atrincherado o estás en una actitud constante de preguntarle a Dios cómo, dónde y cuándo quiere usarte? Creo que para eso tenemos que pensar cuál es nuestra trinchera. Y creo que cada uno de nosotros tiene una. Yo he dejado esa foto ahí fija para que veáis los sacos defensivos, para que veáis el monte al frente, para que veáis a través de la ventana el campo que hay o que tenían que custodiar. Hermanos, pero cada uno de nosotros tenemos una trinchera que yo no voy ni a mencionar alguna de ellas. Solamente quiero que te la preguntes. ¿Cuál es tu trinchera? ¿Qué estás utilizando? ¿Qué hay que Dios te haya dado y que tú estés utilizando para quedarte ahí bien refugiado? Porque ese análisis tienes que hacértelo tú y tengo que hacérmelo yo. Y después hay otro que tenemos que hacernos como iglesia, ¿verdad? Hemos creído que esto es el todo de la vida cristiana, venir el domingo y estar aquí en el culto. ¿Es eso el todo de tu vida cristiana? Pues si crees eso, hermano, te estás atrincherando. Si crees eso, te estás refugiando. Estamos aquí súper bien, súper cómodos, con la calefacción puesta, gracias Fernando, con los sitios preparados, con el templo bien limpio, gracias hermanos que vinisteis el miércoles.
Pero esto solamente es parte de la batalla, hermano. Porque aquí no nos hace falta toda esa armadura de la cual habla Efesios capítulo 6, ¿verdad? Aquí estamos para animarnos, desafiarnos, para unirnos, para tener un sentido de unidad que nos lleve todo lo demás. Como el Padre me envió, así yo os envío. Esas son las palabras de nuestro Señor. Quiero terminar con un testimonio, que no es mío. Hubo un hombre que entendió que Dios le estaba llamando a hacer algo. Y lo que entendió que Dios le estaba llamando a hacer no casaba absolutamente en nada con el tiempo en el que estaba viviendo ni con la percepción que todo el mundo tenía de la misión que Dios le estaba llamando a hacer. Esta persona dijo, yo no puedo quedarme quieto mirando cómo los demás hacen algo y yo, por lo que entiendo que Dios me ha dado, quedarme quieto en casa. Salió de su trinchera. Su trinchera fue dejar los sueños que tenía para su vida, dejar a su preciosa novia, que podían haberse casado y tener un futuro brillante, dejar su casa, dejar su país, para ir a acompañar y ayudar a aquellos que habían salido. Lo pasó mal. Tuvo hasta un juicio de guerra, porque lo que él quería hacer no estaba contemplado en las leyes de su país. Y llegó un momento, estando casi a las puertas de la muerte, acorralado, que se replanteó todo y se puso delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su palabra más impactante fue, no te escucho. Justo en ese momento, escuchó a alguien pidiendo ayuda. Y él entendió que para eso el Señor le había llevado hasta allí. Quedó como un héroe de guerra. Pero para eso tuvo que estar dispuesto a salir de su trinchera para ir y guiar a otros a la batalla.